contacto directo con el colegio a través de una ventana. Por eso me cambié de ambiente. ¿Me están escuchando bien para poder continuar, por favor? Se escucha bien, Inge. Ya, entonces continuaremos con nuestra clase. Bueno, me han dicho que no me han escuchado bien, vamos a volver un poquito atrás. Entonces yo les decía, vamos a primero, o sea, haciendo el proceso ya de cálculo de la longitud de rampa, primero vamos a calcular el factor de corrección a través de la fórmula, ya que resultaría ser esta fórmula que sería igual a la presión sobre 760 por la raíz cuadrada de 288 sobre 273 más la temperatura observada. Entonces, para aplicar esta fórmula, requerimos conocer la presión barométrica y la temperatura observada. En ese sentido, entonces, vamos a recurrir en primera instancia a la tabla número 2, donde tenemos ahí los valores de las presiones barométricas, pero para algunas elevaciones no más. Por ejemplo, en nuestro caso es 2350. Si volvemos a la tabla número 2, voy a volver un ratito. Aquí está. Entonces, acá en esta tabla, fíjense, no hay 2350, pero hay 2200 y 2400. Bueno, ya si eso sucede, entonces quiere decir que tenemos que interpolar. Ahora, no solo eso, voy a aprovechar la oportunidad. Si nuestra elevación, por ejemplo, fuese de 4700, digamos, entonces fíjense, hay solo esta tabla hasta 4000. Entonces lo que hay que hacer es extrapolar. Se puede hacer la extrapolación, ¿verdad? Entonces hay que extrapolar, ¿ya? O sea, con esta tabla vamos a interpolar, pero también vamos a extrapolar, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora tenemos 2200, ¿sí? Y tenemos la presión de 582. Luego tenemos la elevación de 2400 y la presión de 567. Entonces, con estos dos datos y la elevación que queremos definir, vamos a calcular el valor de la presión barométrica. Permítanme, entonces voy a volver a donde estuvimos. Aquí está. Entonces, fíjense, para 2200, 582. Para 2350X, o sea, un valor desconocido, y para 2400, 567. Entonces, hacemos el método de interpolación que sabemos, inclusive hay calculadores que lo hacen directamente. Entonces, hacemos la interpolación, ya yo hago por diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos eso, una relación proporcional simplemente, y calculamos el valor de X. Entonces, ese resultado me da 11.25, pero eso no quiere decir que ese es el valor del, en este caso, de la presión barométrica. Entonces, como yo he relacionado este X con 582 y me fijo el otro valor para 2400, que es 567, entonces hay una tendencia, ¿verdad? Hay una tendencia a disminuir. Entonces, por esa razón, este 11.25 le tengo que restar a 582. Hago eso, como ven, observan ustedes acá, y tenemos 570.75 milímetros de mercurio. Ese sería el valor de la presión barométrica, ¿ya? Entonces, ahora pasamos a ver lo que es la temperatura observada. Entonces, para eso aplicamos la ley de temperaturas que dice T sub 0 igual a 15 grados menos 0.0065 por H. Entonces, siendo H la elevación. Entonces, como en nuestro ejemplo, la elevación es 2350, reemplazamos, ¿no es cierto? Hacemos las operaciones y nos sale menos 0.275. Entonces, una vez que tenemos la presión y la temperatura, vamos a reemplazar ahora en la fórmula que hemos dicho que vamos a aplicar, que resultaría ser esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, F sub C va a ser a 570.75 sobre 760 por la raíz cuadrada de 288
sobre 273 menos 0.275. En la fórmula original aquí había un signo más, ¿no es cierto? Pero como es menos o negativo, en todo caso, el valor de la temperatura observada es hacer una operación algebraica, ¿no? Más por menos, menos. Entonces, por esa razón es menos, como pueden observar. Haciendo las operaciones aritméticas, entonces obtenemos 0.772. ¿De acuerdo? Entonces, es suficiente hacer, digamos, uno de los pasos. Bueno, en este caso, a partir de esta opción, hemos definido el factor de corrección. Pero ese factor de corrección podríamos verificar aplicando un otro criterio, que en este caso sería la aplicación de la tabla número 1, ¿ya? Entonces, en esa tabla número 1, ¿de acuerdo? Tenemos valores de 2200, 2400. No hay lo que necesitamos, 2350. Ahora, en cuestión de temperaturas, hay 0 grados y hay menos 10 grados. Como estamos en ese rango, entonces nosotros nos insertamos con el menos 0.275 de nuestro ejemplo. Entonces, una vez que tenemos eso, aquí hay que hacer doble interpolación, ¿verdad? Para las elevaciones y para las temperaturas. Entonces, doble interpolación. Obviamente, hacemos eso y el resultado nos sale 0.775. Ahora, podemos decir que este valor, pues, no es igual al que hemos obtenido de 0.772. Bueno, pero estamos muy cerca, ¿verdad? O sea, la diferencia sería 3 milésimas. Entonces, eso un poco, digamos, lo podemos dejar así. Y si hemos hecho los dos procedimientos, lo que podemos hacer es sacar un promedio, ¿de acuerdo? Eso simplemente para cumplir, digamos, estrictamente del por qué estamos haciendo los dos métodos. Pero ya les he dicho, suficiente es uno, porque la variación que vamos a tener cuando determinamos la longitud de rampa va a ser 1 metro, 2 metros, 3 metros a lo sumo, no va a ser más. Entonces, en realidad, pero no quiero decir que no sirve que uno de los procesos, ¿no? Cualquiera de ustedes pueden adoptar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, pasamos al siguiente, ¿no? Entonces dice, bueno, este es el complemento del paso que hemos hecho, ¿no? Efectuando la interpolación en elevaciones y temperaturas, se obtienen los valores del factor de corrección, perdón, en color azul, y finalmente, interpolando elevaciones o temperaturas, se obtiene el resultado buscado en color rojo. Claro, eso hemos hecho y hemos obtenido 0.775, perdón. Y dice, ¿no? Existiendo una discrepancia en los valores calculados, se puede optar con el siguiente criterio. Pues fíjense, acá estamos haciendo lo que les había dicho. Como tenemos dos valores diferentes, entonces podemos sacar un promedio y ese promedio finalmente es 0.7735. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el valor que vamos a tomar en cuenta para nuestro factor de corrección. Una vez definido el factor de corrección, entonces debemos elaborar esta tablita. ¿De acuerdo? Elaboramos esta tablita. En la primera columna ubicamos el lugar o región. En la segunda, la elevación. En la tercera, el factor de corrección que precisamente hemos trabajado. Luego, en la cuarta columna, el valor de la potencia real. Les explico cómo operamos esa parte. Y finalmente, en la quinta columna, vamos a obtener la relación peso-potencia, o sea, en kilogramos por HP. Ustedes saben que hasta la segunda columna e inclusive la tercera son nuestros datos que ya los hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, fíjense, estoy anotando este factor de corrección en la tercera columna, 0.7735. Ahora, debo determinar el valor de la potencia real del motor a esta altura. Para ese efecto, ya
Los 350 HPs nominal multiplicamos por este valor de 0,7735. Y eso nos arroja un resultado de 270,725. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma calculamos el valor de la potencia. Y finalmente, para la quinta columna, hacemos lo siguiente. Como nosotros tenemos que obtener la relación peso-potencia, entonces en el enunciado del ejemplo dice que el peso bruto del vehículo es 40 toneladas. Pero como tengo que obtener kilogramo por HP, entonces esas 40 toneladas, perdón, los voy a transformar en kilogramos. Entonces para eso voy a multiplicar por 1000 y me va a quedar 40.000 dividido entre la potencia que acabamos de calcular, que sería 270,725. Y ese valor me sale 147,75. ¿De acuerdo? Entonces, por este valorcito hemos hecho todo el proceso anterior, como ustedes han podido observar. Bueno, hasta esta parte, si hay alguna consulta. Bien, espero que esté muy clarito, entonces continuamos. Una vez que determinamos este valor de la relación peso-potencia es real, vamos a pasar ahora a determinar la longitud de la rampa. Ya, entonces en ese sentido, lo que vamos a hacer es usar los ábacos que hemos, obviamente, mostrado, ¿ya? Por eso dice determinación de la longitud de rampa L. Uso de los ábacos de Fire y Peterson. Dice, en este caso se hace uso de los ábacos para pendientes positivas, ¿no? Porque no olviden que hay también para pendientes negativas. Y se ingresa con la velocidad de proyecto, o sea, 50 kilómetros hora en el eje de las ordenadas. Luego se desplaza horizontalmente hasta intersectar con la pendiente más 6%. Finalmente, el punto de intersección se proyecta sobre el eje de las abscisas, donde se encuentra la longitud de rampa. ¿Ya? Entonces, la misma operación se hace 3 veces para 181, 136 y 91 kilogramos por HP, como se muestra a continuación. Entonces, en la parte inferior derecha, donde estoy señalando con el cursor, ahí está el valor de la relación peso-potencia, o sea, el ábaco para esta relación peso-potencia. Y en el ábaco podemos ver en el eje de las ordenadas la velocidad de proyecto, en el eje de las abscisas la longitud de la rampa y las curvas para su respectiva, digamos, pendiente. Entonces la que está más abajo o más a la izquierda en todo caso es para más 8, la que viene después para más 7, para más 6, 5, 4, 3 y 2. Entonces ingresamos con 50, trazamos horizontalmente, intersectamos y proyectamos hacia el eje de las abscisas. Ahí me sale 2,7, pero esto está en hectómetros, como dice acá. Pues para transformarlo en metros, multiplico por 100 y me sale 270 metros. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace para 181. Luego paso al siguiente ábaco para 136. ¿Ya? Kilogramos por HP. Lo mismo. Ingreso con 50 kilómetros hora, trazo horizontalmente hasta intersectar a esta curva que representa al más 6%. Intersectamos y eso proyectamos al eje de las abscisas y eso aproximadamente me da 3,1, que multiplicado por 100 va a ser los 310 que observamos acá, ¿ya? Y lo mismo para el ábaco de 91 kilogramos por HP. Ingresamos con 50 hasta intersectar la curva de más 6, proyectamos en el eje de las abscisas y eso me sale este valor, ¿no? 440 metros. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos en esas condiciones
en este caso, la longitud de rampa en cada caso, lo que debemos hacer para hacer la última parte es hacer un nuevo ábaco en realidad, ¿ya? Un nuevo ábaco donde en el eje de las ordenadas vamos a ubicar las longitudes de rampa y en el eje de las abscisas las relaciones peso-potencia. Entonces, como estas escalas que estoy usando son escalas normales, ¿de acuerdo? Pero un poquito les voy a orientar para que actúen con bastante confianza. Ya, fíjense, no es necesario empezar en cero, claro, pues, obviamente esta intersección podríamos iniciar en cero, pero no es necesario. Por ejemplo, para el eje de las abscisas, estoy empezando en 80, ya, en la intersección. Luego vendrá 90, 100, 110, 120, etcétera, cada centímetro. Ya, eso es trazado, hasta llegar a 200. ¿De acuerdo? Ahora, en el eje de las ordenadas, he ido trazando, digamos, en este caso, puntos específicos cada 10 metros, pero en cada medio centímetro. Entonces yo estaría empezando acá en 250, 60, 70, 80, 90, 300, 310, 320, 30, 40, 50. Y fíjense, hasta alcanzar la longitud más larga que obviamente habríamos determinado con el caso de 181, 136 y 91 kilogramos por HP. ¿De acuerdo? Entonces, repito, son escalas normales. Entonces, una vez que ya he trazado todo esto, entonces tengo que ubicar tres puntos, ¿no? O sea, ¿cuáles puntos? Estos puntos que ustedes están observando acá. O sea, para 181 kilogramos por HP, 270 metros, para 136, 310 y para 91, 440. Entonces, repito, para 181, 270, entonces intersecto y ubico un punto. Para 136, dice 310. Entonces, intersecto ambas posiciones y tengo un segundo punto. Y finalmente, para 91, ubico 91 y para 440, entonces ubico el tercer punto. Una vez que tengo eso, entonces voy a unir esos tres puntos con rectas, ¿de acuerdo? Unimos esos puntos con rectas. Y finalmente, hacemos lo siguiente. Entonces, al final de la anterior tabla, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a esta tabla. Esta relación potencia que habríamos determinado era de 147.75. Entonces, lo que voy a hacer es precisamente ubicar esa posición de 147.75, trazo la vertical hasta intersectar a la recta, en este caso, y a partir de esa posición trazo a la izquierda hasta intersectar el eje de las ordenadas. Entonces, donde me caiga, ahí hago la interpretación del valor que habría de definir, que en este caso sería 298 metros. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene, dice, ¿no? Respuesta, longitud de rampa, 298 metros. Entonces, ese sería el proceso de cómo determinaríamos la longitud de rampa a partir de los datos, en este caso geográficos,